Bueno, lo primero que quiero comentar es, hemos visto cómo Dani nos enseñaba este menú lateral. Aquí, dos de las partes que también son transversales a la plataforma son los settings, la configuración. Al final aquí se trata de poder configurar toda la jerarquía de localizaciones, los precios, pasarelas, etcétera. Quería mostraros qué significa el ser compatibles con muchas plataformas. Como veis, hardwares de todos los fabricantes, la relevante reciente incorporación de Sigfox como uno de los principales players del IoT y, como siempre, todas las plataformas y nuestros gateways genéricos, que al final lo que os permiten es poder integrar cualquier sistema, cualquier SCADA que, por mucha antigüedad que tenga, es capaz de, por ejemplo, exportar archivos CSV, TXTs, etcétera, mediante los gateways FTP, SFTP, email y, ¿por qué no?, a través de nuestra API también y el gateway virtual, poder mandar toda esta información en tiempo real de cara a que podáis analizar estos datos. ¿Sí? Bien. Mostrar también el mercado de aplicaciones. El mercado de aplicaciones de Dexma, como se ha comentado, es una herramienta muy potente que os permite poder ampliar las capacidades de nuestra plataforma sin ni siquiera nosotros enterarnos. Hoy vamos a comentar varias aplicaciones que están disponibles en este Apps Market y que seguro que os son de mucho interés. Y bien, sin más, quiero pasar al módulo de Analyze, que para eso he venido. Como los que ya lo conocéis, el primer paso, la pantalla en la que se aterriza cuando entramos en el módulo de Analyze, es en el dashboard. Este dashboard, y como todas las cuentas, los deployments de la plataforma Dexma, es multilocalización. Entonces, nos permite, por ejemplo, dado un determinado nivel de jerarquía, podría seleccionar Estados Unidos, Europa o cualquier nivel jerárquico que tenga mi cuenta. En este caso, estamos agregando los consumos de gas, eléctricos, costes, lo que esté configurado en cada caso, de todo el portfolio de localizaciones a la vez, ¿no? Esta capacidad que tiene Dexma Analyze de agregar consumos de forma dinámica, ¿sí? Pero hoy me quiero centrar en mostraros un caso concreto. Y en este caso voy a hablaros de uno de los últimos edificios que hemos añadido a esta demo de edificios corporativos, que es el edificio de Stuttgart. El edificio de Stuttgart tiene, bueno, aparte de, evidentemente, disponer de submedición, tiene una característica que ahora veréis que es muy interesante. Empezamos por las... Aquí estos... Bueno, si os fijáis, esta segunda planta está consumiendo más de lo que debería, pero bueno, no he venido a hablar de esto, solo quería enseñaros cómo la submedición siempre está presente. Podemos ver por cada planta la climatización, etcétera, ¿sí? Podemos, cómo no, también agrupar consumos, ver los datos provenientes de, por ejemplo, del medidor fiscal, etcétera. Y eso es de lo que os quería empezar hablando hoy, que es... Vamos a ver la comparación entre lo que es el contador fiscal y lo que es el consumo del edificio. En verde estamos viendo el consumo del edificio, que llega a puntas pues en torno a 560 kilovatios más o menos. Y, sin embargo, en azul estamos viendo cómo la energía facturada, cómo la energía que se está importando de la red es muy inferior al consumo del edificio. ¿Por qué? Pues, bueno, como muchos ya estaréis suponiendo, es porque este edificio dispone de producción de energía mediante placas fotovoltaicas, ¿sí? Y lo que os quiero enseñar es cómo este edificio ha mejorado su eficiencia de forma tremenda gracias a esta apuesta por la fotovoltaica. Si hacemos un análisis sobre la producción fotovoltaica durante este año, veréis que aquí se verá mejor, hacia el 26 de marzo concretamente, hubo una ampliación de la planta fotovoltaica de este edificio. Ya existía una producción presente, no despreciable, de hasta 190
kilovatios, se ve aquí de punta más o menos, pero la ampliación fue muy ambiciosa para conseguir que este edificio se convierta próximamente en un edificio de consumo casi cero, ¿no? Estos Nearly Zero Energy Buildings que estábamos comentando, ¿no? Y claro, evidentemente, esta es la causa de esa reducción drástica de la energía importada de la red. Si con estos dos medidores simplemente de contador fiscal y consumo del edificio nos fuéramos a evaluar cuál ha sido el cambio, veríamos algo muy relevante como que el coste en las horas diurnas se ha cancelado directamente. No hay coste durante buena parte de la actividad del edificio, es una tarifa de 2 periodos, estas serían las noches, pero durante el día ese coste se ha eliminado, ¿sí? En cambio, si simulamos cuál es el coste que hubiera tenido este edificio con su consumo, sin esta ayuda de la fotovoltaica, vemos que simplemente una imagen que vale más que 1000 palabras realmente se ha ahorrado ya en costes un ahorro muy importante. Solo con esto ya tenemos bueno, un objetivo cumplido, ¿no? Ese ahorro de costes y podríamos, ¿por qué no? Si nos fijamos en este criterio, ir a generar, por ejemplo, pues alguna alerta sobre coste o cuál sería, yo que sé, un valor umbral de consumo en unas determinadas horas. Solo con lo que hemos visto hasta ahora, con estos dos medidores, ya tenemos herramientas para controlar, reportar a compañeros, clientes, etcétera, las mejoras que hemos llevado a cabo. Pero, como supondréis, vamos a ir un paso más allá y vamos a ver cómo realmente se está comportando este edificio a nivel de balance energético gracias a esta planta fotovoltaica. Y aquí entra en juego la aplicación de Nearly Zero Energy Buildings que se ha desarrollado últimamente y que podréis ver cómo se comporta en detalle este edificio a nivel de balance energético. Bien, si, por ejemplo, desactivo la importación de red, podemos ver cómo en la parte inferior estarían todas las energías que salen del edificio, o mejor dicho, que serían los consumos o energías salientes de la microred de este edificio, y en la parte superior todas las energías que se importan o se producen, ¿sí? Evidentemente, si nos fijamos en el mes de febrero, anterior a la ampliación de la fotovoltaica, vemos que hay una producción no despreciable, pero que ni de lejos puede cubrir todo el consumo del edificio. En cambio, si, quiero decir, es necesaria, por tanto, la importación de energía de la red, como veis en negro, en una proporción bastante elevada, dándonos unos ratios de autoconsumo en torno al 13%, está bien, pero no como después de esta ampliación, donde ahora veréis cómo la fotovoltaica pasa a ser protagonista, ¿sí? Voy a desactivar de nuevo la red, tanto las importaciones como las exportaciones, para que podamos comparar realmente cómo esta producción ya sí que supera incluso las puntas de consumo durante el día. Por eso el coste se veía cancelado, pero a la vez en los fines de semana ya se intuye que esta exportación de energía va a ser grande. Aquí veis toda la energía exportada en amarillo y evidentemente esto supone una venta de energía de la que también se puede sacar provecho, por supuesto. No se evita, en cualquier caso, la importación de la red, porque es lo que tiene el sol, que no está 24 horas, pero sí que durante las horas de sol se ha cancelado ese consumo de la red. Una de las cosas que también podemos ver a través de esta aplicación es, a través del diagrama de Sankey que incluye, es cómo la proporción, así de una forma muy visual, la proporción de producción es muy alta, incluso mayor que la importación de la red en negro, y cómo está abasteciendo al edificio en más de un 50%. De hecho, se puede ver ya en el ratio superior. A partir de aquí, la aplicación de Nearly Zero Energy Buildings ofrece más. Se podría, por ejemplo, si existieran baterías, coger toda esta energía que se está exportando a la red, se podría guardar en una batería para su consumo en horas nocturnas, etcétera. ¿Sí?
Bien, entonces hemos visto cómo a través del consumo fiscal, del consumo del contador fiscal, del consumo del edificio y de la exportación podemos ver cuál es el balance energético. Pero al final, siempre que se hace un proyecto y más de esta envergadura, como supondréis el coste de este proyecto no es bajo, es una apuesta importante, siempre se va a tratar de medir cuál es el ahorro efectivo que se ha conseguido en este edificio. Y al final, cuando se hace un proyecto de estas dimensiones, se suele contratar a una compañía de servicios energéticos, una ESCO, que lleva a cabo un proyecto de medida y verificación. Para los que estéis familiarizados con los proyectos de medida y verificación y el IPMVP, aquí estáis viendo cómo Dexma representa en azul la línea base de consumo, en verde las zonas, el consumo real efectivo que hay en el edificio, en aquellos puntos en los que se está ahorrando, y en rojo, por ejemplo, aquellos puntos en los que se está consumiendo más de lo esperado. ¿Sí? ¿Vale? Si nos centramos sobre el proyecto en sí, veremos cómo en la zona inicial hasta que se lleva la implantación a cabo, en esta zona de aquí, los consumos son muy cercanos a la línea base. De hecho, en el gráfico de consumos acumulados debajo se ve como el consumo prácticamente roza la línea base, que es de lo que se trata, porque esa línea base, al no haber ninguna medida de ahorro energético implantada en ese momento, ya que la implantación de la fotovoltaica se retrasó hasta marzo, pues tiene que cuadrar exactamente el consumo del edificio. Eso es de lo que va la generación de líneas base. A ver si me da la sensación de que ha cargado. No, bueno. El caso es que vemos cómo a partir del 26 de marzo, en esta zona de aquí, el consumo se va separando de la línea base, definida gracias a esta aplicación de cálculo de baselines. Y si lo miramos a nivel de ahorros acumulados, tendremos un gráfico que hemos sacado durante este año, como comentaba antes, que nos da una información muy potente. Fijaros en una cosa. El objetivo de ahorros era muy ambicioso, era un objetivo del 40%. Se ha hecho una implantación fotovoltaica muy importante, pero en cambio los ahorros que llevamos hasta el momento en el proyecto de medida y verificación, que empezó el día 1, son de tan solo el 34%. ¿Por qué? Pues precisamente por esta zona, este bocado que hemos perdido de ahorros por culpa del retraso en la implantación de la fotovoltaica. Es evidente y se puede observar en el gráfico superior como en este periodo, por ejemplo, se está ahorrando un 67%, pero en cambio los ahorros acumulados en el gráfico inferior se muestran del 26%. Al final, esto, al final del año, si se sigue ahorrando a un ritmo importante, puede, aunque dudo por las tendencias, que se llegue al 40%. Es una información muy relevante porque ya sabemos cómo vamos a llegar, cuál es la foto del proyecto y al final los retrasos pues tienen sus consecuencias. Es un proyecto evidentemente que está ahorrando, pero no a la velocidad que se esperaba cuando se definió. Bien, ya sabemos cuál es el ahorro. Ahora lo que queremos es compartirlo con nuestro equipo, con nuestro cliente, etcétera. Antes hemos visto cómo las alertas nos pueden ayudar en este proceso. Ahora os voy a enseñar la funcionalidad de informes de Dexma Analyze. Podemos generar informes de muchos tipos con plantillas existentes, como son los informes de facturación, básicos energéticos, de coste, etcétera. Pero hoy os quiero enseñar los informes personalizados. Al final, en Dexma nos gusta que seáis autónomos, que tengáis todas las herramientas a vuestro alcance para de forma totalmente autónoma definir aquello de lo que queréis informar de la manera en que a vosotros os gusta informar. Y por eso tenemos esta funcionalidad de los informes personalizados, los Custom Reports. Este informe, pues hemos indicado pues, situación del edificio, cierta información que pueda resultar de interés y empezamos ya a mostrar estos datos que cada mes se pueden mandar a nuestros clientes de forma automática y actualizada, por supuesto. Todos estos datos, por ejemplo, este es el gráfico, uno de los gráficos que podéis generar a través de la funcionalidad de análisis avanzados, que hoy no he enseñado.
Podéis incluir información, pues yo qué sé, sobre el baseline del proyecto de medida y verificación, la información relevante a este baseline, cómo de ajustado es, etcétera, ¿no? Cuál es el consumo versus la producción, los costes que hemos comentado antes o, por qué no, a los gráficos que hemos enseñado sobre el propio proyecto de medida y verificación. Al final, de lo que se trata es de que tengáis a vuestro alcance herramientas avanzadas de reporting para compartir con vuestro equipo de trabajo o con vuestro cliente de forma automatizada o voluntaria estos datos a través de estos informes. Y, por último, he empezado hablando de los dashboards, que es la primera pantalla a la que se accede a través de Dexma Analyze. Y hemos entrado antes enseñando este dashboard, pero a nivel global. Era un dashboard en el que se estaba agregando los consumos de todas las múltiples localizaciones. En este caso, veis cuál es la versión del dashboard cuando se está filtrado en un determinado nivel de jerarquía. Y aquí podemos ver los consumos de los 3 contadores fiscales, en este caso 82.000 kilovatios hora de energía versus 82.000 kilovatios hora de producción. Como veis, realmente es una producción muy, muy importante. Y lo último que os quería enseñar, que es una de las aplicaciones que también tenéis disponibles en el market, que es la aplicación de Sinópticos, con la que podéis crear un dashboard totalmente personalizado, una especie de panel de control en el que podéis mostrar pues información de la submedición, del consumo de climatización, por qué no la producción fotovoltaica. En este caso estamos mostrando los consumos de este mes de los 3 contadores fiscales, información del clima del edificio, esta es la radiación en este instante, por ejemplo, y en un caso como este, en el que la energía fotovoltaica era tan importante, el balance energético del edificio con la importada, energía exportada, consumo efectivo del edificio, producción e incluso los ratios que os puedan parecer de interés. Al final se trata, como veis, de que en Dexma Analyze tengáis, gracias a la medición de datos en tiempo real, tengáis todas las herramientas para llegar al detalle, al análisis que realmente os interesa hacer sobre este edificio en particular, y después poder compartir, como hemos visto, mediante diversas herramientas, todos estos resultados con vuestros compañeros o con vuestros clientes. Y hasta aquí la demostración. Dani, creo que quieres hacer un resumen. Sí. Si nos vamos un momento hacia allá. Bueno, primero, sobre todo, indicar que cualquier duda que tengáis la podéis escribir dentro del GoToWebinar, que ya vemos que estamos con algunas preguntas, ¿ya? Cristina, o sea que luego hay que ir ahí a ver qué pasa. Lo que vamos a hacer ahora es resumir un poco, como os he hecho antes con Dexma Detect, los grandes cambios, grandes mejoras y funcionalidades que nos hacen un poco distintos, ¿no? Al final, Dexma Detect, la parte de Dexma Analyze ya está listo para los NetZep, los Nearly Zero Energy Buildings. Se puede realizar una configuración masiva de la cuenta. Hoy, digamos que no lo hemos explicado, que tampoco podemos explicar todo siempre, pero si tienes un proyecto donde estás cansado de ir, cada formulario, crear los edificios, tal, te permitimos hacerlo por Excel y eso es muy rápido. La verdad es que es una maravilla. También el tema de las integraciones, no Sigfox, que lo hemos hablado, pero tenemos más de 500 integraciones para que al final tú decidas cuál es el hardware con el que quieres trabajar y te olvides de si Dexma puede ser o no integrable con ellos, ¿no? Tema de la inteligencia artificial, también hemos hablado, la nueva interfaz de usuario que ha tenido muchos cambios, creemos que es mucho más fácil de usar ahora. Fuentes energéticas, ¿no, Alfonso? Que siempre hablamos de electricidad, ¿no? Pero al final vemos muchos proyectos que no solo son eso, sino que es pues gas, es fuentes térmicas, es biomasas, es diésel. Entonces, todos esos parámetros y 200 más están disponibles y si no lo están, nosotros lo podemos crear. Las apps, que habíamos enseñado 3 o 4, ¿verdad? Muy interesantes, espero que os hayan gustado. Y eso es gracias a la API de alto rendimiento, que creemos que es una de las mejores APIs del sector seguro, y igual comparando con otros software SaaS también. Plantillas de informes, hemos visto alertas en tiempo real. Lo que hemos comentado al final, ¿no? de las personas y los informes y las alertas. Al final, en Dexma, digamos, tú puedes crear tantos usuarios como necesites en el proyecto. No hay límite de usuarios porque creemos, además, es algo muy, muy firme que hay en Dexma, que el poder está en las personas, ¿no? Entonces, si no damos acceso a las personas, si no les damos la información, difícilmente van a poder producir este cambio. La velocidad es muy rápida de la plataforma, tenemos un tiempo medio de carga de menos de un segundo. Esto al final lo que nosotros queremos o intentamos siempre, Alfonso y yo, desde el equipo de producto es
intentar que no se note que estamos trabajando en una plataforma cloud, que tengas una experiencia similar de la que podías tener con un software instalado de los de toda la vida, ¿no? La velocidad es clave. Es muy clave. Y al final, lo último, ¿no? Pues que Dexman Analyze o Dex Energy Manager se ha convertido en el módulo Dexman Analyze dentro de la familia de Detect Analyze Control, ¿sí? Pues nada más. Como último resumen es los 3 pasos hacia la eficiencia energética. El paso 1 sería detectar, el paso 2 analizar, el paso 3 controlar. Y esta es la experiencia que os propone Dexma. Esto es porque consideramos que Dexma es una plataforma única, ¿no?